bienvenida a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy en esta actividad educativa. Un tema muy especial, distinto, digamos, a lo que hemos estado tratando, un tema nuevo, mejor dicho, que es un tema también de salud mental. Gracias, recuerden que la semana pasada estuvimos varios testimonios de personas que cuidan a algún familiar que tienen Alzheimer. Una actividad que estuvo cargada de emociones, una actividad muy inspiradora y les decimos, ¿verdad? Les invitamos que puedan ir al YouTube de Casa Abierta RD, para que podamos revivir esa experiencia y así poder concientizar a otras personas que estén cuidando de quienes tienen esta condición. O sea, que quién cuida a esa persona que están cuidando de un familiar en esta condición tan confusa, compleja, delicada. Hoy es el Día Internacional de los Derechos de la Niñez. Recordamos que también en este espacio tuvimos una actividad muy especial sobre los derechos de la niñez con la magistrada Antia Beato. Les invitamos que también puedan buscar ese video en YouTube de Casa Abierta, porque da unas explicaciones muy precisas, muy adecuadas. Siempre podemos aprender más con con la magistrada Antia Beato. Y hoy el tema que nos ocupa es el enigma de la lepra. En el siglo XXI todavía, el enigma de la lepra. Yo le decía a Miguelina cuando puso este tema a principio de año, y hay tantas personas con lepra y todavía realmente está ese rechazo. Y Miguelina, que trabaja en el Instituto Dermatológico, ha tenido que atender varios casos. Bueno, ha hecho una investigación, que incluso va a ser expuesta en un congreso científico en México en este mismo, en el mes de octubre. Así que ella tiene una gran experiencia de lo que ha significado para estas personas que tienen lepra aún en el siglo XXI, ese enigma y quizás la dificultad de vivir, porque como sabemos, la lepra, en términos históricos, era considerado como algo maligno y que tú no podías, se contagiaba, y como que si fuera un castigo el tema de la lepra. Hoy, Miguelina, nos vas a contar cuál es el enigma de la lepra. Miguelina no necesita presentación porque ya la semana pasada estuvo con nosotros y todos los meses está en este espacio con temas de mucho interés, con un aspecto pedagógico interesante, que yo creo que recordamos la mayoría de los temas que ella ha facilitado por esa característica tan particular que ella tiene de exponer, de comunicar las ideas, de esa manera pedagógica. Gracias, Miguelina, por siempre decir presente, por tener esta alianza con Casa Abierta, y te dejamos el espacio a ti. Así que adelante, Miguelina. Muy buenas tardes para todos. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes. El día de hoy hemos preparado un tema, como tú decías, Tere, un tema diferente, que esperamos que sea del interés de todos ustedes. Y bueno, como siempre, yo me voy a auxiliar de una pequeña presentación que hice para así facilitar la comunicación de las ideas centrales de esta actividad. Me alegra muchísimo que hayan dicho que sí, que estén acá queriendo conocer un poco más acerca del estigma de la lepra, Tere, ¿verdad? Del estigma de la lepra. Sí, Vamos a aprender mucho hoy. vamos a aprender mucho, así mismo, así mismo. Entonces, bueno, como siempre, bueno, yo voy a hacer una exposición. Esta exposición va a estar seguida de un
de un apartado de preguntas, comentarios, inquietudes por parte de ustedes. Y entonces, así juntos vamos a poder hacer esta actividad muchísimo más interesante, dinámica y enriquecedora. Fíjense, yo quisiera proponer lo siguiente a ustedes para comenzar. Bueno, ya ahí me conocen, ¿verdad? Me gustaría que me escribieran ahí en el chat, o puede ser también a través del micrófono, como no, pidiendo la palabra, y ahí Tere nos ayuda en la moderación, como siempre. Cuando ustedes oyen la palabra lepra, ¿con qué la asocian? Así en libertad, o sea, sin filtro, díganme, ¿con qué asocian esa palabra lepra, leproso? Con qué otras palabras, otras imágenes surgen en su mente? Pueden ser, como les dije, palabras o imágenes que surjan. A ver, ¿quién se atreve? Ay, muchísimas gracias, Ingrid, por decir que es un privilegio tenerme. Qué bueno, gracias. Me siento muy querida. Ay, no se atreven a decir con qué asociamos regularmente la palabra lepra. ¿Dónde ustedes han escuchado esa palabra? A ver, ¿tan tímido, Tere? Ah, no, ya empezaron, así me gusta. Ok, perfecto. Mira, Janelli nos dice que honestamente, como una enfermedad maligna, excelente respuesta. Una enfermedad maligna, fíjate la palabra que utiliza Janelli. Excelente. En el caso de Ingrid, ella la asocia con su padre, porque en el caso de su padre, tal nos explica, tuvo cáncer de piel. Fíjense cómo la asocia también Ingrid con una situación, una enfermedad como el cáncer de piel. Y Ana nos está diciendo que con la Biblia, claro que sí. Fíjense cómo van surgiendo estas asociaciones en nuestra mente. Claro, es una enfermedad, le pensamos que es una enfermedad maligna, una enfermedad que aparece en la Biblia porque es una enfermedad antiquísima, y también la imagen de dolor. Y por qué no también la imagen de deformidad, ¿verdad que sí? Que se asocia de deformidad. Incluso esta palabra lepra la utilizamos como para designar algo que es digno de rechazo, ¿verdad que sí? Decía, ay, mira, eh, pero no quisieron ni siquiera atenderme, me trataron como un leproso, como alguien digno de rechazo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Fíjense también como nos están diciendo que la asocian con aislamiento. Excelente, excelente. Muy bien. Y efectivamente, tal como ustedes dijeron, esta palabra, la mayoría de nosotros, por no decir la totalidad, quien ha oído esta palabra, la ha oído porque en contexto asociado con la Biblia, muy seguramente. Fíjense cómo en el Antiguo Testamento aparece esta recomendación para tratar a los leprosos. Se decía que tenían que ser expulsados del campamento. Es decir, imagínense el campamento del sector, de la ciudad, del vecindario, porque claro, no se conocía qué era la lepra, no se entendía qué era, cómo se transmitía. Lo único que se entendía era que era algo peligroso, que algo que producía eh, efectos negativos. Y por lo tanto, con el conocimiento que en ese momento se tenía, entonces se daba esta recomendación. A los hijos de Israel, echen fuera del campamento a todo leproso, toda persona que se creía que en ese tiempo podía padecer lepra. Sepan que muchas veces se llegó a confundir la lepra, la enfermedad que hoy conocemos como lepra, con otras enfermedades, posiblemente hasta con el vitiligo, que es una condición que se produce porque las células que dan pigmento a la piel pierden ese color y entonces se crean manchas blanquecinas.
Entonces, tenemos testimonios de personas que posiblemente habían estado padeciendo el vitiligo, pero se creyó en ese momento de que estaban padeciendo de lepra y fueron asimismo aisladas, expulsadas. Entonces, antes realmente esta era la idea que se tenía de la lepra, era una enfermedad incurable, maligna, vista como un castigo divino, como producto del pecado, y que toda persona que padecía de esta enfermedad tenía que ser expulsada. Y esto se mantuvo así durante muchos años, cientos de años. Habían lugares especiales donde las personas diagnosticadas con lepra tenían que vivir. Por ejemplo, miren esta imagen de una pequeña isla en las inmediaciones de Italia, que se le llamó un cementerio de almas vivientes. Ahí eran desterrados las personas que tenían lepra. Ahí vivían, ahí se casaban, ahí morían los enfermos de lepra. Se dice que había 2 puertas en esta isla para entrar a lo que sería la ciudad, ¿verdad? 2 puertas, y una puerta se llamaba la puerta de Dante, haciendo alegoría, haciendo referencia a la puerta del infierno de la gran obra, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y entonces, ¿por qué se decía eso? Porque en esa puerta, Dante decía que en su libro se escribió: dejad toda esperanza los que aquí entráis. Era así, o sea, ya entrabas ahí como persona diagnosticada con lepra y ya no podías salir, ahí morías. Entonces, por eso le decían a esa puerta de entrada, la puerta de Dante, la puerta que daba al infierno de la Divina Comedia, de esta obra que él escribió hace ya muchos años. Entonces, fíjense la carga, ¿verdad? Emocional, social, económica, que se podía asociar a esta condición de la lepra. Dejad toda esperanza a los que aquí entráis. Y uno lo ve como algo anecdótico, ¿verdad? Lejano. Pero nosotros tenemos nuestra propia isla también. Aquí tenemos un leprocomio, el leprocomio nacional, Nuestra Señora de las Mercedes, en Nigua, en San Cristóbal. Y ahí también ese lugar se construyó para albergar a las personas con lepra. Y por desgracia aún se mantiene. Ustedes van a entender luego de mi exposición por qué decimos que por desgracia aún se mantiene. La lepra es una realidad en cientos de países, en Brasil, en Cuba, sabemos que hay lepra, en la India, Pakistán, Sudán. Ahora mismo, por ejemplo, por la inmigración de ciudadanos haitianos a Chile, se están registrando casos de lepra de nuevo en Chile. O sea, es decir, que la lepra no creamos que la lepra es algo del pasado, algo que se quedó escrito ahí en la Biblia o que se quedó escrito en un libro de historia. No, la lepra todavía existe y existe en nuestro país. Cada año en República Dominicana, cada año, al menos 100 personas son diagnosticadas con esta enfermedad. Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, personas adultas, son diagnosticadas con esta condición, principalmente en la zona sur de nuestro país. Y bueno, toda esta historia de aislamiento que estuvo basada en la ignorancia de cómo se producía la lepra, cómo se contagiaba, cambió a finales del siglo XIX,
cuando este investigador europeo, Hansen, descubrió para bien de toda la humanidad que la lepra era causada por un bacilo que se podía encontrar principalmente en las vías respiratorias y por fortuna hoy la información que tenemos nos permite ir cambiando la visión que tenemos de la lepra. Sabemos, si eso no ha variado, que es una enfermedad que afecta primordialmente a la piel y los nervios periféricos de la piel, y que si no es tratada a tiempo, claro que puede producir deformidad. Regularmente esas son las imágenes que vienen a nuestra mente, la deformidad, la pérdida de los dedos, de la nariz, cambios en la estructura facial, en las extremidades inferiores, ¿verdad? Esto aún se ve. Y bueno, los síntomas que principalmente nos van indicando la presencia de lepra son la pérdida de la sensibilidad en una mancha que resulta blanquecina y también la debilidad a nivel de los músculos. Por fortuna, gracias a las investigaciones de estos científicos, hoy sabemos que la persona con lepra no tiene que ser aislada para que podamos prevenir el contagio, porque no se contagia tan fácilmente. Es una enfermedad infecciosa que es de las menos contagiosas. Y suena raro, ¿verdad? Decirlo, pero es así. Para que se contagie la lepra, tienen que darse 3 condiciones, 4 mejor dicho. Le estoy presentando 3 y luego la cuarta, que es también muy, muy importante. Tiene que darse, ¿verdad? El contagio se da a través de gotículas expulsadas por la boca, la nariz y en un contacto estrecho. No es que si yo voy a tocar a alguien con lepra ya voy a quedar contagiado, no. Tiene que ser un contacto estrecho, continuo, y lo interesante es que este contacto se va a dar con alguien que no ha recibido tratamiento. ¿Pero por qué esto? Porque si la persona ha recibido tratamiento, ya deja de ser contagiosa, aún a pesar de que continúe teniendo un contacto estrecho y continuo conmigo. Ahora, lo que hoy sabemos también es, que esto sorprende a mucha gente, es que el 95% de la población, aún estando expuestos a esta bacteria, no van a desarrollar la enfermedad. O sea que tenemos la gran mayoría, 95% de la población, una inmunidad natural. Es como si estuviéramos vacunados de manera natural contra la lepra. Es decir, que solamente un 5% de la población va a estar en riesgo si, oigan, se tienen que dar estas condiciones, las que vimos atrás, si tiene un contacto continuo, estrecho, con alguien que no ha recibido tratamiento. ¿Ok? Fíjense cuántas condiciones se tienen que dar. Ahí vamos viendo que el temor típico que se tiene de la lepra es infundado. Y más aún porque la lepra, a diferencia de muchas otras enfermedades, es una condición completamente curable. La lepra se cura. Incluso el tratamiento se ofrece de manera gratuita en nuestro país. El Instituto Dermatológico Dominicano ofrece tratamiento gratuito y asistencia gratuita a toda persona que sospeche que tiene esta enfermedad. Entonces, fíjense que esta idea de utilizar la palabra leproso para como un insulto, tiene una historia, se refiere a alguien aislado, pero ya sabemos que esto es algo que no necesitamos, no tiene por qué suceder, no tiene por qué existir incluso en nuestro país un leprocomio, porque las personas con lepra no necesitan ser aisladas.
Y si existe todavía un leprocomio es precisamente por el estigma que hay, un estigma que es una mancha. Oímos esta palabra y la asociamos a pobreza, desfiguración, aislamiento, muchos mitos que hay, creencias religiosas, discapacidad, pero realmente no tiene por qué ser así. Si sigue siendo de esta manera, es por el estigma. Esta palabra griega que quiere decir mancha, marca, era la marca que se le hacían a los esclavos, ¿verdad? Y que se empezó a utilizar en el siglo pasado para referir a toda persona que era separada del grupo, que era diferente, que por las características que tenía, eran considerados quizá un ciudadano de segunda clase. Por ejemplo, este estigma lo vemos asociado personas, por ejemplo, a las personas que tienen VIH, a las personas que con una condición de discapacidad, por ejemplo, y es algo muy, pero muy penoso. Y yo quisiera que vayamos entonces ahora conectándonos con la experiencia personal de estas personas, de quienes padecen de esta enfermedad. Vemos aquí, les he querido poner acá unas palabras que escribió Gastón Fernando de Ligne. ¿Ustedes se acuerdan de esa calle, los hermanos de Ligne? Bueno, los hermanos de Ligne fueron unos ilustres ciudadanos de nuestro país, y uno de ellos fue diagnosticado con lepra. Nuestra insigne Evangelina Rodríguez, la primera doctora dominicana, era quien le atendía. Y cuando Deligne Francisco murió, su hermano, que lo amaba, lo adoraba y que había sufrido junto con él su deterioro, porque claro, acuérdense, en ese momento no había tratamiento. Él escribió: ya has cavado hondo surco, ve a dormir, labrador. Algo muy triste, ¿verdad? Uno pensar que una persona pueda experimentar tal sensación de aislamiento, de dolor, ¿verdad? Que fíjense cómo lo retrata en Gastón, hablando de su hermano. Sin embargo, puede que nos esté pasando ahora como la mujer que el esposo le pregunta, pero ¿por qué a la hora de cocinar el cerdo tú solamente cocinas la mitad? Ah, era que mi mamá lo hacía así. Bueno, este hombre entonces le pregunta a la mamá de la esposa, a su suegra, ¿y por qué usted a la hora de cocinar el cerdo solamente cocina la mitad? Ah, bueno, es que mi mamá lo hacía así. Estaba viva la abuelita y le preguntó a la abuelita, ¿y por qué lo cocinas así? Ah, bueno, porque el horno que yo tenía en la casa era muy pequeño, entonces tenía que partirlo a la mitad. Y así lo podía entrar para cocinarlo. Entonces nos puede estar pasando esto, que estemos teniendo una idea que no corresponde a nuestra realidad. Ya no tiene que haber aislamiento, no tiene por qué alguien escribir eh, algo tan doloroso acerca de su hermano, no tiene alguien que elegir la muerte, eh, no tiene alguien que morir en vida por la lepra. Entonces, quisiera ahora parar esta participación mía para presentarles como una sorpresa de para quienes no leyeron el afiche, una sorpresa de esta noche es que vamos a contar con la participación de una paciente recuperada de lepra. Ella se llama María Esther Espaillat, ha sido mi colaboradora personal, mía de mi propiedad, durante muchos años que hemos estado trabajando para hablar acerca de la lepra, para luchar contra el estigma. Y para mí ella lo sabe, que para mí es un honor, un privilegio
contar con su participación y ahí ustedes van a poder escuchar, no desde mi voz, desde la voz de ella, cuál ha sido la experiencia de ella como paciente de lepra. Vamos a escuchar su testimonio, un testimonio realmente conmovedor, pero un testimonio también lleno de esperanza. Y ojalá que luego de escucharla podamos nosotros convertirnos en embajadores de información veraz, de inclusión en favor de las personas diagnosticadas con lepra. Les comento ya para darle la palabra a María Esther que esta actividad se hace en el marco del mes de la lepra. Y creemos firmemente que la lepra se puede detener y parte de lo que se está haciendo en el país es muy válido, ¿verdad? Estamos trabajando para que se diagnostique la lepra, para tratar la lepra, pero tenemos que también trabajar de manera ardua para la erradicación del estigma, que es lo que hace que quizás muchas personas no busquen ayuda a tiempo, no sean diagnosticadas de manera temprana y por lo tanto continúa el problema. Entonces, bueno, sin más, ahora yo apago esta presentación y les dejo a ustedes con María Esther. María Esther, adelante. Qué privilegio tenerte aquí. Parece que no te escuchamos, María Esther. Déjame ver. Vamos a ver. Parece que está teniendo algunos problemitas técnicos. ¿Estás ahí, María Esther? Ay, muchísimas gracias, María Magdalena. Qué bueno. Bueno, parece que María Esther, déjeme ver. Déjenme un momentito, que está, esto es como dicen, esto es un programa en vivo. ¿Verdad que sí? Me dan un segundito para ver qué le pudo haber pasado. Teresa, si te parece, te voy a pedir un favorcito. Te voy a enviar el número de María Esther por WhatsApp para ver si tú le puedes dar seguimiento. Y entonces, yo que tengo aquí un plan B, continúo con el plan B. Ah, sí, dice pareja. ¿Te parece? Ya. Sí, está bien, envíamelo. Sí, te lo voy a mandar y ahí vamos, ustedes van eh, aprendiendo con el plan B, que no va a ser nunca igual que el plan A, pero vamos a ir resolviendo, ¿verdad? Para aprovechar la presencia de todos ustedes aquí. Ahí está, Tere. De acuerdo, yo me encargo de hablar con ella. Excelente, excelente. Bueno, pues entonces, como le decía, vamos a tener entonces un plan B. Yo preparé aquí eh, una, para compartirles. Me confirman si lo ven, lo están viendo ahí la presentación. Sí. Sí, perfecta. Excelente, excelente. Pues entonces miren, aquí se han realizado varias investigaciones acerca del estigma. Y bueno, en una de ellas, fíjense, quiero que presten atención. Estuvimos entrevistando a pacientes con lepra y fíjense, casi el 32% nos decía, y le voy a pasar esta mejor, que oigan esto, el 50%, 50.9% no ha discutido con la persona más cercana que tiene sobre su condición de la lepra. O sea, lo guarda como oculto.
Ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué? Es una enfermedad curable. No has hecho nada para que te haga merecedor de tenerla. Esto no es un castigo, es simplemente una enfermedad infecciosa que te tocó. Pero fíjense cómo la persona lo vive. Miren, el 58% dice que le gustaría que sus parientes y amigos cercanos mantuvieran en secreto la enfermedad. Incluso dicen que el 14.49% indica la existencia de un grado de estigma percibido moderado, es decir, que ellos sienten que hay estigma. Se hizo otra investigación y fíjense entonces aquí los resultados. Piensan algunos, ¿cómo pienso que los demás me ven, me perciben? Eso se le preguntó. Y el 60% dijo que algunas personas evitarían tocarme si supieran que tengo lepra. Pero ¿por qué debe ser así? O sea, si ya sabemos que no se contagia, claro, entendemos que mucha gente no sabe que es así, ¿verdad? Tiene la idea todavía de hace 2000 años que tiene la persona que ser alejada, pero no es de esta manera. El 28% dice, algunas personas que me importan dejaron o dejarían de hablarme, de acercarse, si se enteraran de que tengo lepra. Fíjense qué miedo, qué angustia puede sentir esta persona que tiene que mantener en secreto su condición, como si se hubiese robado algo, como si hubiese cometido un crimen, ¿verdad? Un delito. Entonces, el 33% de la población dice que algunas personas se han alejado o se alejarían físicamente de mí al enterarse de que estoy infectado. Y el 17% piensa que las demás personas se comportan como si yo tuviera la culpa de tener lepra, como si ellos tuvieran la culpa de tener lepra. Fíjense qué experiencia tan difícil tienen que experimentar, sufren estas personas. Y el 35% piensa que los demás dejarían de compartir con ellos. También piensan que ha perdido amigos o perderían amigos si les dijeran que tiene lepra. Y el 62%, si la gente se enterara que tengo lepra, se comportaría como si me tuviera miedo. Y el 42% de los encuestados dice que la gente, si se enterara de que tengo lepra, buscaría encontrar defectos en mi forma de ser. Fíjense qué experiencia tan difícil y tan dolorosa, aún aquí, ahora, en el siglo XXI. O sea, muchos años después de que la ciencia echó por tierra todas estas ideas. Y detrás de esos números que parecen muy impersonales está esta realidad. O sea, todavía el día de hoy, un hombre de apenas 35 años de edad sigue creyendo, como hace más de 2000 años, que la lepra es un castigo divino. Todavía hoy. Todavía hoy hay personas que ocultan. Fíjense, esta mujer de 43 que afirma, no se lo he dicho, no le he dicho ni siquiera a mi esposo que tengo lepra. Creo que si se lo digo, me dejaría. Pónganse a pensar en eso. Si alguien fuera diagnosticado con asma, ¿verdad? Oye, lo pensaría de esta manera si la diagnosticaran una alergia. Pensaría de esta forma. Fíjense, o sea, todavía el estigma, la carga que hay detrás de esta palabra. Todavía hoy, pese a todo lo que yo les expliqué, que es una enfermedad infecciosa, sí, es verdad, se contagia de persona a persona, pero se tienen que dar tantas condiciones que la hace una de las enfermedades menos contagiosas. Sin embargo, esta persona que ya está recibiendo tratamiento, que ya no puede contagiar a nadie, todavía tiene miedo
de contagiar a su familia, a sus amigos, a su trabajo, a sus compañeros de trabajo. Y fíjense, esto es especialmente difícil cuando hablamos de la situación laboral. Fíjense el testimonio que nos da esta mujer de apenas 28 años, que le despidieron de su trabajo cuando se enteraron de que ella tenía lepra. Me imagino que no le dijeron expresamente, ¿verdad? Te estamos despidiendo por eso. Pero el despido vino justo después de que ella informara de su condición para poder tener unos días de descanso, una licencia médica que solicitó. Entonces, es una realidad. Todavía el día de hoy, como hace 2000 años, las personas creen que la lepra es un castigo divino. Las personas aún bajo tratamiento piensan que pueden contagiar a los demás, que no deben decirlo. Y fíjense que en cierto modo le estamos dando la razón, porque a esta señora, cuando compartió su condición, fíjense lo que le sucedió. La despidieron, perdieron su trabajo. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona? Claro, empieza a tener dificultades a nivel económico. Y claro, estas dificultades a nivel económico le pueden hacer sentir que vale menos, que sus oportunidades se reducen. Y así también la forma en la que ve la vida. No la ve con esperanza, no se ve a sí misma con capacidad, no se ve como alguien digna de estar en sociedad. Entonces, fíjense cómo son nuestras ideas sobre la lepra que crean todo este mundo donde todavía la persona con el diagnóstico de lepra se siente que debe ser apartado. E incluso por temor a ser apartado, ellos mismos se apartan. Entonces, quisiera que ahora reflexionáramos un poco sobre qué hacer entonces para poder acabar de una vez y por todas con este estigma que se relaciona con la lepra. Bueno, primero, fíjense, yo creo que fácilmente ustedes podrán darse cuenta de la importancia de la información. O sea, tenemos que conocer acerca de esta condición. Si leemos, si nos vamos a las fuentes confiables que hay en el internet o en los libros, nos vamos a dar cuenta de que no hay por qué aislar, no hay por qué rechazar. Muy al contrario, lo que hay que hacer es acoger, promover la participación, la inclusión de estas personas para que no se asocie la lepra a la pobreza. La pobreza fue resultado del aislamiento. Ya no hay razón para que estén aislados. Una persona con lepra puede vivir, puede ser productiva. Muchas veces lo que sucede es que, por ejemplo, las imágenes que nos llegan regularmente por estos meses de septiembre y de enero, porque en enero también se celebra el Día Mundial de la Lepra, son las imágenes de personas que desgraciadamente fueron diagnosticadas con lepra hace ya muchos años, cuando el tratamiento que teníamos para la lepra, para luchar contra esta infección, no era tan efectivo. Sin embargo, el tratamiento que ahora hay es sumamente efectivo. Las personas se curan, se evita el contagio y pueden perfectamente continuar viviendo en sus casas, abrazando a sus hijos, besando a sus esposos, a sus esposas, sin miedo de ser un ente de peligro para ellos. Y bueno, parte también de lo que estoy muy de acuerdo con estos autores que debemos hacer para erradicar el estigma es hacer contacto con personas con lepra. Por eso tenía mucha ilusión de que ustedes pudieran conocer a María Esther, pero parece que ha tenido un inconveniente que lamento mucho
no pueda acompañarnos. Pero si ustedes hacen contacto con personas con lepra, se darán cuenta de que realmente no son diferentes, no son gente que existe en otra dimensión, que pertenece a otra categoría, no. Y pienso que lo último que tenemos que hacer, no lo último en esta lista, porque en ocasiones debería ser lo primero, es denunciar. Me parece que el abordaje que estamos teniendo en el país con relación a esta enfermedad es un abordaje que fomenta el ocultamiento. Es como que, bueno, estoy cuidando, te estoy protegiendo, no te preocupes. Sin embargo, el hecho de no denunciar, de no exponer las situaciones de discriminación, perpetúa el estigma. Y realmente esto no se va a acabar hasta que podamos identificar las situaciones en que las personas con lepra han sido discriminadas, aisladas, principalmente en el ambiente laboral. Entiendo yo que es necesario denunciar, exponer situaciones de discriminación que puedan definitivamente crear un camino distinto para las personas con lepra, un camino donde la persona pueda sentirse y saberse parte de la sociedad, digno de ser incluido y no sujeto de la caridad. Entiendo que no ayudamos así. Cuando hacemos recolectas para pacientes con lepra, no hay ninguna razón para que un paciente con lepra merezca nuestra caridad, porque lo que merece es nuestra oportunidad, oportunidades de trabajo, oportunidades de participación activa en la sociedad, que le permitan a ellos mantenerse, sostener su familia, participar públicamente, participar, perdón, de los espacios públicos. Y esto no lo hacemos con caridad, por muy buena intención que podamos tener. Entonces, quisiera ahora que reflexionemos sobre, ya que comenzamos con la Biblia, quisiera terminar con la Biblia y reflexionemos sobre la actitud de Jesús, ¿verdad? Para quienes son creyentes, esto va a ser muy importante. Para quienes no lo son, ojalá que también lo vean como importante, porque habla que hace más de 2000 años alguien rompió con esta visión de la lepra, ¿verdad? Y en vez de alejar, se acercó. Y dice así. Esto está en uno de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, en la Biblia, que dice: un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Yo creo que hoy tenemos la oportunidad de ser un Jesús para las personas con lepra. Nos podemos acercar, podemos extender la mano, tocar y decir: lo quiero, queda limpio del estigma que le ha aprisionado. Tú quedas limpio de esa idea que te aparta de mí, que te hace diferente. Y bueno, ojalá que ahora cada uno piense, se pregunte, ¿cómo puedo yo contribuir a que se acabe el estigma asociado a la lepra? ¿Qué puedo hacer desde donde estoy? Desde la forma en que hablo, si soy una persona que tiene una pequeña empresa, ¿cómo puedo yo ayudar a que las personas con lepra se sientan parte y no sean aisladas como hace tantos años? Entonces, hasta aquí mi participación. De nuevo lamento que María Esther no esté aquí con nosotros, pero vamos a buscar la manera de que esté. Y ahora se me ocurre, voy a compartirles acá, voy a ver si puedo compartirles acá en lo que Tere nos acompaña, un testimonio que ella grabó ella me complace mucho. Yo le pedí: ay, María Esther, yo quiero que para el mes de la lepra nos compartas un testimonio
sobre tu vida. Entonces lo que voy a hacer es, para que nos quede, ahora se me ocurrió, para que nos quede algo de María Esther, incluir esa brevísima grabación para que ustedes puedan entonces de todas maneras escucharla. Entonces, Tere, en lo que tú estás ahí comentando, yo me pongo acá con la tecnología para incluir el testimonio de María Esther. ¿Ok? Excelente, muchas gracias, Miguelina. Dije que íbamos a aprender mucho y hemos aprendido. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí desconocían esas informaciones que tú nos has compartido. Así que muy agradecida de esa información. Yo pensaba, desconocía que la lepra todavía estaba, existía. Eso era lo primero. Y claro, desde la Biblia sí teníamos esas informaciones, pero no sabía que en la actualidad todavía teníamos lepra. Así Sí, que así el es. problema del estigma, ¿sí? Sí, no, te decía, ahora que tú mencionas eso, que una de las maneras que pienso yo que activamente pudiéramos ayudar a que ese estigma sea erradicado es como es aprovechar esos espacios donde las personas leen la Biblia, ¿verdad? En las iglesias católicas, eh, instruir a los pastores, los sacerdotes, a las religiosas, que cada vez que hablen acerca de esta condición, cuando les toque leer algún pasaje bíblico, le informen a las personas, miren, esto ya hace muchos años, esto ya no es así, la lepra se cura, porque realmente la información que nos llega es una información que recibimos regularmente de ahí, de esas imágenes bíblicas que nada tienen que ver con la actualidad. Así es una forma de poder, todo el que tiene la oportunidad, ¿verdad?, de leer la Biblia del público, de instruir, de enseñar, puede hacer referencia a esto. Muy interesante lo que tú planteas, de cómo en el Antiguo Testamento fuera una persona totalmente aislada, desechada, pero mira cómo Jesús pues se acerca y lo toca, nos da una señal. Entonces en el día de hoy tampoco había visto ese aspecto. Pero quiero que las personas que están acá puedan hacer sus comentarios, puedan hablar de sus sentimientos al escuchar esta exposición. Pueden hablar, pueden levantar la mano, pueden Sí, seguir escribiendo en el chat. mire, ya tengo aquí lista, ajá, Ya tengo lo aquí lista conseguiste. sí, ya aquí lo tengo. Tuve No, un pues plan, excelente. plan A, Comparte porque plan- esta chica es tan tímida. sí, el plan A no funcionó, el plan B, ¿verdad? Ya lo pusimos en marcha, ahora el plan C, ¿verdad? Vamos Sí. con esto. Mm. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a Parece ver. que su teléfono se descargó, fue. Sí, bueno, vamos a ver. Mi nombre es María Esther Espaillat, paciente de recuperada de lepra. En estos minutos me gustaría compartir con ustedes parte de mi historia, para que quede como evidencia que la lepra sí se cura. En el momento en que me diagnosticaron que era paciente con lepra, créanme que no fue nada fácil. Pensé que el mundo se me venía abajo. En ese momento contaba con un matrimonio, mi madre con la quien vivía y 2 hijos. El concepto que se tiene sobre la enfermedad influyó mucho en mí, más que la enfermedad misma, pues siempre me habían inculcado o había escuchado decir que un paciente con lepra debía de ser separado de todo, incluso de la sociedad. Y pensar en esto y en mi familia hizo que yo cayera en una gran depresión. Luego, más adelante, me pude dar cuenta, bajo mucha investigación, de que la ciencia está bastante avanzada y que de la lepra que se hablaba en el pasado, cuando en el tiempo de Jesucristo, no es la misma lepra con la que se está tratando hoy día, y que la tecnología está bastante avanzada y que lo único diferente que iba a existir en mi vida era que yo iba a estar sometida temporalmente bajo un tratamiento, el cual luego de él podría seguir como quiera o con él,
una vida normal. No fue fácil, porque así como yo tenía esa creencia de que tenía que estar separada, perdí muchos amigos, perdí muchos familiares, incluso mi familia fue discriminada en diferentes aspectos por el problema de la piel. Pero luego pude entender que así como cuando una persona es diagnosticada con diabetes, con presión arterial alta, y sin embargo, estas personas lo único que tienen que hacer es un ajuste en su vida y tener otro grado de alimentación y seguir con su tratamiento y pueden seguir con una vida normal, productiva, y seguir trabajando y aportando a la sociedad, yo debía de hacer lo mismo. Y respeto el hecho de que quizás una persona con cualquier tipo de enfermedad, incluyendo la lepra, quiera callarse, el hecho de quizás no estar comentando su vida privada, pero no porque esto represente ningún tipo de amenaza a la sociedad ni a la familia, ya que como sabemos, luego que una persona diagnosticada con lepra sigue atentamente las restricciones y los medicamentos y todas las indicaciones que le dice el médico, no representa amenaza alguna ni para su familia ni para la sociedad, la cual sigue siendo útil. A veces lo que nos hace daño no es tanto la enfermedad, sino el mito o la leyenda que se tiene sobre esta. Así que me gustaría que este audio se pudiera circular para que personas como yo, que al principio teníamos esos miedos y nos acorralábamos nosotros mismos y nos negábamos a seguir viviendo, trabajando y disfrutando simplemente por un mito de que este tipo de personas debían de aislarse, por favor, ya sea eliminado, ya que no es cierto. Y prueba de esto la he vivido yo. Yo fui diagnosticada con lepra, seguí mi tratamiento, sigo y gracias a Dios sana alrededor de 6 años luego de mi tratamiento y no represento ninguna amenaza ni para mi familia, ni para mis hijos, ni para la sociedad y sigo siendo una persona productiva. No deje que este mito, que esta leyenda de la que es la lepra te limite. Sigue hacia adelante y con la ayuda de Dios, lo único diferente que vas a hacer es que es un periodo en el que tú vas a tener que aprender a vivir y a consumir estos medicamentos para que luego de un tiempo, cuando te den de alta, tú sigas con tu vida normal. Pero mientras tanto, aún en el tratamiento, puedes hacer una vida normal. Por favor, no dejes que las demás personas te intimiden, ni el prejuicio que tienen sobre la enfermedad para paralizarte. Sigue hacia adelante. Que Dios te bendiga. Bueno, ¿verdad que, verdad que qué bonito, ¿verdad que sí, Tere? La tuvimos a través de la grabación, Así mismo, de así todos los mismo, planes. Excelente testimonio. así mismo. Fíjense cómo ella subraya tanto que es posible tener una vida normal, porque la lepra se cura, no es que la lepra no es una enfermedad crónica, ¿verdad? Como, bueno, la diabetes sabemos que no se cura, la hipertensión, eh, pero la lepra sí, y muy rápido que se cura. Justamente esa era una de las preguntas que ven en el chat, que Ujú. si se controlaba o se curaba, es decir, si es crónica o no es crónica. Así es, sí, no se cura y realmente es fácil, se requiere un tratamiento que claro exige disciplina porque ustedes saben que las enfermedades que son infecciosas eh, requieren el uso de antibióticos y uno tiene que ser juicioso a la hora de tomar antibióticos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, realmente tenemos aquí en nuestro país el privilegio de contar con una institución que es el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar Díaz, que es el órgano de acción del Patronato de la Lucha contra la Lepra, que durante más de 60 años ha estado ofreciendo tratamiento
gratuito para la lepra. O sea, al principio, bueno, lo que se tenía, ¿verdad? Que no era tan efectivo, pero luego la década de los 90, cuando se afiló toda la batería de medicamentos para controlar esta enfermedad, ya, o sea, ya se sabe el día de hoy de que hay miles y miles de personas tratadas por la lepra que ahora están curadas y ya ustedes escucharon el testimonio de María Esther. O sea, es posible tener una vida normal. María Esther se ha graduado de la universidad, tiene un trabajo, ustedes pueden percibir en su voz la firmeza, ¿verdad? Su determinación y sobre todo la valentía. Fíjense cómo ella, con esa sabiduría que la distingue, ella puede entender que alguien quiere ocultar la enfermedad, como, bueno, tienes una condición y quieres mantenerlo oculto, pero ya es por el tema quizá de privacidad, no porque temas de que alguien te va a abandonar o que vas a perder tu trabajo o que te van a hacer sentir que eres menos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un mensaje muy poderoso el que nos da María Esther y que nos compromete, ¿verdad? Cada uno por ejemplo, a no utilizar jamás la palabra leproso como una ofensa. Yo creo que es una forma concreta, ¿verdad? Y que cada vez que se menciona el tema de la lepra, no pierdan la oportunidad de decir, ah, no, pero ya eso se cura. Y sí, eso en el dermatológico lo resuelven y es gratis. Díganme ustedes, ¿qué enfermedad aquí tiene todo el tratamiento gratuito? Tiene una Entonces, condición, pero esa condición no la define a nadie como cualquier otra condición, ¿verdad, Miguelina? exactamente, exactamente. O sea que Entonces en el chat, Miguelina también dice, ¿cómo vincular este tema tan sensible con otras enfermedades como el VIH y otras problemáticas? El estigma también a este tipo de población que consume drogas, así, violencia de igual manera. así mismo, es lo mismo, es lo mismo. O sea, los seres humanos nos encanta categorizar y nos encanta separar, dividir, ¿verdad? Es parte de Ujú. nuestra naturaleza, de lo que nos permitió sobrevivir. Pero tenemos que superar el hombre de las cavernas, ¿verdad? Ese que necesitaba, porque no comprendía, alejar. Ahora ya no, ¿verdad? O sea, ahora al contrario, para sobrevivir tenemos que acoger. Entonces, acoger a la persona con VIH, al usuario de sustancias, al que tiene cáncer, al que piensa diferente a mí, acoger para desde esa acogida que todos podamos sobrevivir. Es la única manera, es la única manera. Si no, Sí. nuestro rechazo es lo que va a hacer que todo lo que pensemos sobre la persona se haga una realidad. Es nuestro rechazo que lo hace. Así es. Y Miguelina, y otra inquietud es cómo vincular esta enfermedad de la lepra con la salud mental. Bueno, como es una excelente pregunta, como ustedes escucharon ahí en el testimonio de María Esther pasó por un momento, por un periodo de depresión muy fuerte, incluso su hija también. Eh, Tuvieron atravesando momentos muy oscuros. Imagínense ustedes el hecho de ser excluidas. Por ejemplo, iban a la iglesia, yo me permito decirlo porque ella lo ha compartido en otros espacios en los que hemos estado participando, pero María Esther me contó que ella iba a una congregación cristiana y cuando se enteraron, ella inocente, ¿verdad? Educada, como la oyeron que es, eh, lo informó y ahí en esta congregación designaron un banco para que ella y su familia se sentaran. En el siglo XXI, eso pasó. No fue hace 2000 años. Todavía estamos en la época del Levítico. Apártalos, ¿verdad? No te estoy apartando de la iglesia,
pero te estoy haciendo sentir aparte Ujú. en un banco. ¿Por qué? No tienes razón. Y más ahora que tenemos información eh, al alcance de nuestra mano. En un segundo ya podemos saber información valiosa de fuentes confiables sobre una enfermedad. Y eso le pasó a ella. Su hija también vivió momentos muy difíciles porque se sentía así, manchada. Ya, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo lepra? Esta cosa que aparece en la Biblia, esta cosa por la que la gente andaba en harapos, mendigando, se le despojaba de sus propiedades, porque también esa dimensión económica es muy importante. Es muy importante. Quienes me siguen en las redes sociales saben que yo insisto mucho en que la salud mental no es mental, no es mental. Es una parte mental, pero la otra dimensión está conformada por elementos económicos, culturales, religiosos, sociales, y ahí el elemento económico es fundamental. O sea, imagínense que te apartan, no, tú tienes que dejar tu casa, tienes que dejar tu trabajo, tú vas a vivir en este lugar, no te puedes sostener, no puedes llevar a tu familia. Imagínense que te digan, no, ya usted no va a poder vivir con sus hijos, que tú no veas crecer a tus nietos. O sea, es una cosa realmente terrible, terrible. Y le insisto a ustedes con la idea de que yo sostengo de manera responsable que aquí deberíamos, no digo cerrar el leprocomio, pero sí por lo menos cambiarle el nombre, porque el leprocomio existe para acoger a personas que son rechazadas, ¿verdad? Por su familia ahora, o personas, como yo les dije antes, que fueron diagnosticadas en un momento en que realmente no contábamos con toda la información y los recursos necesarios para poder asistirle y por lo tanto desarrollaron discapacidad. Pero esos son los menos. Los de ahora son personas que precisamente por el estigma son excluidos. Entonces, soy de las que responsablemente digo, tenemos que, no es abrirle una casa para acogerlos, sino que esa casa de donde ellos viven permanezca abierta para ellos. Entonces, esa es mi postura. La defiendo, ¿verdad? Me causó realmente mucha preocupación y mucha tristeza, por ejemplo, cuando me enteré de que el leprocomio se estaba remodelando, que se estaba ampliando, y yo, no, 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 estos millones de pesos tenemos que dirigirlos a la educación, al contacto, a la denuncia, a la inclusión, para que más y más personas puedan vivir la vida que merecen vivir, a pesar de haber recibido este diagnóstico. Justo Entonces, me llamaba, era por eso tomé el teléfono, era María Esther excusando con vergüenza porque no ay, pudo, la pobre, bueno, porque no sabe lo que le pasó al teléfono, pero, no, pero pero la escuchamos ya, yo le sí, diré. ya le dije. Ah, perfecto. Miguelina, pues excelente todas estas reflexiones, creo que hemos quedado bien orientados, ya creo que nosotros las personas que estamos aquí, quienes van a ver este video, también vamos a aportar a que ese estigma, ¿verdad?, se vaya y entendamos que es una condición que tratada no tiene ningún riesgo para nadie y aún sin tratar de muy bajo riesgo. Y que tenemos tratamiento gratuito. Eso es excelente, todas las informaciones que nos ha dado. Mira, se está conectando ella para que si quiere dar algún saludo, no sé qué tú piensas, Miguelina, y ya Y con ya eso por cerramos. respeto al tiempo, ¿verdad? Sí, algo muy breve, no Sí. sé, vamos a ver. Ujú, pero háblale a ver. Ujú. María Esther, ¿estás ahí? María Esther, si quieres saludar, y ya estamos cerrando. Bueno, el teléfono sigue teniendo, parece Teniendo dificultad, porque problemas. aparece ahí, pero no. No, Miguelina, bueno, como siempre, muchísimas gracias, siempre aprendiendo mucho de ti. Yo sé que todas las personas que estamos aquí hemos aprendido y todas las personas que también van a ver esta grabación. Muchas gracias. Y Ingrid me dice que tiene una tos, parece que me contagió con esa tos porque también me dio a mí.
que por eso hoy no puede hacer el aplauso, pero lo hacemos nosotras. Así que abran sus micrófonos y vamos a hacer un desorden aquí. Al conteo de 3. 1, 2 y 3. Gracias, amiga. Siempre un placer. Bravo. Gracias a ustedes. Bravo para gracias a Miguelina. Un aplauso para ustedes por su interés en este tema. Ya. Bye, Bye, bye. bye. Fin de semana. Igual.